Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte una enseñanza que he titulado No olvides que Jesús está contigo. Y para ello vamos a analizar el capítulo 8 del Evangelio según Marcos. En los primeros versos podemos ver cómo Jesús multiplica los panes entre 4,000 hombres. Esta es la segunda vez que Jesús hace esta multiplicación de panes. En el capítulo 6 podemos ver la primera vez. En los versos del 10 al 12 podemos ver cómo Jesús se confronta con los fariseos y estos le piden una señal, pero Jesús se las niega. Entonces Jesús y sus discípulos vuelven a subir a la barca y se adentran en el mar. Para esto podemos ver a partir del verso 14 que los discípulos estaban muy preocupados porque habían olvidado de llevar pan. Ellos estaban preocupados porque Jesús había multiplicado los panes, todos habían comido y habían sobrado varias cestas llenas de pan. Sin embargo, los apóstoles se habían olvidado de llevar pan para el camino, para más adelante. Y ellos estaban pensando eso cuando Jesús les habla. Vamos a ver qué dice a partir del verso 14. Habían olvidado de traer pan. Está hablando de los apóstoles. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les dijo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden? Bueno, vamos a analizar estos versos. Aquí vemos cómo los apóstoles estaban preocupados por la situación de que habían olvidado de llevar pan, cuando Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de los seguidores de Herodes. Entonces ellos se preocupan aún más porque ellos piensan que les está hablando del pan. Como ellos estaban pensando en que no tenían pan, creyeron que Jesús les hablaba también acerca del pan. Que tal vez Jesús les estaba diciendo que no fueran a comprarle pan a los fariseos ni a los seguidores de Herodes. Pero no era eso lo que Jesús les quería decir. Jesús les estaba diciendo que se cuidaran de la influencia de los fariseos y de los seguidores de Herodes. ¿Por qué? Los fariseos eran un grupo de estudiosos, personas que aparentaban seguir la ley al pie de la letra, pero se concentraban mucho en los rituales y en las cosas externas, olvidándose totalmente de las cosas internas. Y los seguidores de Herodes eran totalmente mundanos. Entonces Jesús lo que les quería decir era de que se cuidaran de la influencia de estos grupos, pero ellos se preocuparon por la situación del pan. Podemos criticar a los apóstoles y decir: ¿cómo es posible que estando con Jesús se pudieran preocupar por la carencia de pan, dado que ya se habían dado 2 ocasiones en las que Jesús, teniendo miles de personas que lo estaban escuchando,
y que necesitaban comer, Jesús multiplicó los panes y alimentó a miles de personas. ¿Cómo es posible que los apóstoles perdieran eso de vista? ¿Cómo es posible que se olvidaran que estaban con aquel que había multiplicado los panes? Con aquel que había realizado ya varios milagros, con aquel que había caminado sobre las aguas del mar, aquel que era capaz de calmar la tormenta y el viento. Y podemos criticar y decir cómo es posible que se hubieran olvidado de eso, pero recapacita y ponte a pensar cuántas veces te ha pasado a ti lo mismo, cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo. Jesús ha obrado muchísimas veces en nuestra vida, ha hecho grandes cosas. Para empezar, nos quitó el velo y nos permitió ver la verdad. Nos permitió entender que Jesús es Dios, que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, porque nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos, por nuestros pecados, porque estamos llenos de maldad, que por más que tratáramos de obedecer a la ley, no podríamos hacerlo en su totalidad, por lo cual no seríamos capaces de alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos. No podíamos ser salvos por nosotros mismos. El Evangelio, la Biblia nos dice una y otra vez que no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por el sacrificio que hizo Jesús. Jesús murió por nosotros para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación y tener vida eterna con Él. Eso es una de las cosas más grandes que ha hecho Jesús en nuestra vida, pero ha hecho más que eso. ¿Cuántas veces has tenido problemas económicos y Dios te ha ayudado? ¿Cuántas veces has estado enfermo y Dios ha estado contigo? ¿Cuántas veces has tenido problemas y te has consolado en Jesús por medio de la oración? ¿Cuántas veces hemos esperado una respuesta de Jesús? ¿Cuántas veces hemos estado tristes, quizás desconsolados, y encontramos en Jesús esa paz, ese saber que aún cuando tenemos que pasar por tribulaciones y por pruebas, Jesús siempre está con nosotros. Jesús está allí contigo todo el tiempo. Si tú eres creyente, si tú has creído que Jesús es Dios y has creído en su sacrificio, Él está contigo y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando estés afligido, recuerda que Jesús está contigo, que quizás en este momento estás pasando por una situación difícil, por cual solo tú lo sabes y solo Dios lo sabe, pero tienes que entender que Jesús está ahí contigo y que esa situación va a pasar. Es necesario que atravesemos por tribulaciones y por pruebas, porque de esta manera desarrollamos un carácter para irnos pareciendo cada día más a Cristo. Espero que esta enseñanza te haya sido de bendición.